el ego, hermanos. Se nos sube la cabeza el yo personal. Y se nos olvida que la base de la victoria, de la comunión que has tenido en el camino de Dios, ha sido tu comunión con Cristo y tu fraternidad con Cristo. Porque cuando viniste a Cristo, la primera vez, hermano, tú no tenías enemistades en la iglesia. Para ti todos eran tus hermanos en Cristo. Pero naturalmente que pasa esto, hermano, que con el tiempo se pierde esa fragancia, hermanos, de la fraternidad en el camino de Dios. Se va perdiendo esa fragancia, hermanos, de la comunión entre hermanos. Se va perdiendo. Por eso hoy en día la fraternidad, hermanos, es algo que la practica es porque verdaderamente ama a Dios, hermanos. Estamos aquí. O sea, que practica, tiene deseo de practicar la fraternidad, es que verdaderamente ama al Señor. Porque la misma palabra de Dios dice, hermanos, si tú no amas a tus hermanos que lo ves, que los miras, menos podrás amar a Dios que no lo miras. Entonces, hoy en día, en medio de la maldad que existe, en medio de tanto desamor, tanto enfriamiento espiritual que existe, porque dice el Señor que en los últimos días se habrá enfriamiento espiritual del amor de Dios, hermanos, entre creyentes, entre cristianos. Y eso es palpable hoy en día, lo miramos, es palpable en el pueblo del Señor, en la iglesia del Señor. Vemos que eso existe, hermano. El enfriamiento del amor fraternal viene, hermanos, esa comunión se pierde. Y la presencia de Dios mengua a causa de eso. Alabado sea el nombre de Dios. Mengua. Entonces vemos que hoy en día sí, hermanos, Dios busca a cristianos que se levanten en ese amor para que verdaderamente demuestren que aman a Dios. Volvemos a David, hermanos. Vemos a David que en una ocasión David se le olvidó, se le subió a la cabeza el éxito. Y uno tiene que tener cuidado porque a veces es común que puedes llegar a esa situación donde Dios te ha bendecido y se te va de la mente aquel amor, aquel primer amor, donde Dios te ha bendecido y después es difícil confraternizar. Eso es difícil, eso es duro, hermano. Pero eso pasa. En una ocasión me dice una persona, me dice una hermana, tenga cuidado. O hermano me dice, le voy a decir algo, pero que no se le suba a la cabeza. Y eso quedó en mi mente, en mi corazón. Y que es verdad. Que no se le suba a la cabeza. Tenga cuidado que no se le suba el ego. Y sí, es cierto. Porque es fácil después olvidarse de lo que tenemos es de Dios y es fácil olvidarse del amor entre hermanos. Es fácil olvidarse de confraternizar. Eso es fácil, hermanos, puede pasar y está pasando en nuestras vidas. Eso llega. Pero vemos que Dios trata con David, hermanos, lo hace entender, hermanos, y David fue después un hombre que entendió la necesidad de estar en comunión con Dios. Esa fue la llave del éxito de David. La llave de David, hermanos, fue eso: alabanza, adoración, comunión entre hermanos. Por eso le llegó a decir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el bueno leo que desciende sobre la cabeza de Aarón y va por la vestidura, por la barba y cae al pectoral. David pudo entender que la comunión de Dios era importante, y para que esa comunión con Dios, para que esa presencia estuviera en su vida, él tenía que estar conectado con Dios, alabar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, y tener fraternidad con sus semejantes. Por eso, en un canto que David escribió, él dijo estas palabras: aquellos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. O sea que entendió que la bendición suprema viene de arriba, hermanos. Entonces vemos aquí que el que tiene la llave de David fue un hombre de conquista, hermanos, fue un hombre de batalla. Ahora, la iglesia tiene que ser una iglesia de conquista. La iglesia es una iglesia de batalla, hermanos.
La iglesia del Señor guerrea las batallas, lucha las batallas, guerrea contra el diablo, contra las fuerzas de las tinieblas que atacan la vida del ser humano, del cristiano. Esa es la guerra espiritual que sufre la iglesia día con día al pensamiento. La batalla es en la mente, hermanos, en el corazón, en la mente. Ahí está la batalla espiritual cada día, cada día. Pero Dios nos ha llamado a una guerra, a una batalla, hermano, que hay que vivir, aleluya, que hay que triunfar, hay que conquistar, hermano. Dios nos ha llamado a conquistar. Y para ser hombres de conquista, hermano, tenemos que ser hombres que estamos conectados con el poder de Dios. Tenemos que ser una iglesia que se conecta a Dios, una conexión de alabanza y adoración y con fraternidad en el pueblo de Dios. Eso, hermanos, trae bendición de parte de arriba, del Todopoderoso del cielo. El que tiene la llave de David, o sea que la iglesia, Dios le ha dado la llave. Por eso cuando le dijo a Pedro que le daría las llaves, que ni las fuerzas del infierno prevalecerían contra la iglesia, hermanos. O sea, Dios le da la autoridad a la iglesia para conquistar, hermanos, para predicar el mensaje, para que las almas se conviertan a Cristo. Dios le ha dado el mensaje, la autoridad a la iglesia. Esa llave Dios se la da a la iglesia. Las puertas Dios las abre, hermanos, y las puertas de la maldición Dios las ha cerrado también para la iglesia. ¿Sí? ¿Entiende esto? En el camino de Dios ahora las puertas de la bendición están abiertas para la iglesia, hermanos. Están abiertas. Y Dios ahora ha cerrado las puertas de la maldición para la iglesia. Están cerradas las puertas de la maldición. No pueden, hermano, entrar la maldición a menos que tú le permitas que la maldición entre. Pero las puertas de la bendición están abiertas, hermano. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si yo conozco tus obras, aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, dice, porque tú tienes un poco de potencia. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, hermanos, cuando está hablando, dice que tienes un poco de potencia. O sea que habla de, por decirlo así en sentido simbólico, de una iglesia modesta. O sea, no estaba hablando aquí, hermano, de como hoy en día que están de moda las mega iglesias. No estoy en contra de las mega iglesias. No estoy en contra de las super iglesias que hay hoy en día se levantan, hermano. No estamos en contra de eso, no. Pero a veces en el corazón del ser humano hay una equivocación, ¿verdad? Que porque piensa que porque es la mega iglesia, oh, qué bárbaro, ahí está la bendición tremenda. ¿Y tú cómo sabes cómo se mueve? No juzgo tampoco, pero muchas veces menosprecias donde estás. Es que ya está la mega iglesia, hermano, que está el pastor tal y que el predicador tal. ¿Sabes qué? No sigas al hombre. Sigue a Cristo. Porque sí, hermanos, hoy en día se va uno con la finta. Oh, qué bárbaro, la iglesia tremenda. Qué iglesia tan tremenda. Mira, qué bárbaro, hermano. Oh, qué predicador, qué pastor tienen ahí. Tremendo el pastor, qué bárbaro, hermano. No te vayas con la finta. Podrá ser una mega iglesia, será un gran predicador, pero si no está Cristo, ¿de qué sirve aquello? En cambio, aquí habla de una iglesia modesta, hermano. Una iglesia dice que tiene poco de potencia, un poco de poder, quizás probablemente intelectual. Quizás no hay poder intelectual, quizás no hay poder de seminarios, no hay poder de aquello, del otro. Quizás no lo hay, hermanos, esto en esta iglesia, quizás no lo hay eso, pero aquí la Biblia dice un poco de potencia. Pero ¿qué es lo que cuenta delante de Dios, hermano? Dice que has guardado, dice, mi palabra y no has negado mi nombre. Alabado sea el nombre de Dios. O sea que la iglesia podrá ser modesta, el cristiano podrá ser modesto, pero si es fiel a Dios tiene poder, hermano. Si es fiel a Dios tiene autoridad y las puertas de los cielos se abren sobre la iglesia. Si se guarda, Dios está ahí, aleluya. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque hoy en día en las iglesias se niega mucho al Señor de la manera que no se habla la santidad, no se habla la verdad. Por eso la gente dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, hermanos. Porque la gente quiere que le hables lo que le gusta.
Habla de lo que le gusta, mira, eso está bien, no hay problema. La gente que quiere que le apapaches, que le sobes el lomo, hermano, y no hay ningún problema, la gente está a gusto. Pero háblale de que las cosas que a Dios no le agradan y la gente se incomoda. La gente se incomoda porque le habla la verdad. Claro, tiene que hablarse con educación, la verdad, pues tiene que hablarse. Pero se niega la santidad, hermanos. ¿Por qué? Porque se conforma la gente cristiana al pecado. Negamos el nombre del Señor cuando nos conformamos en nuestra vida al pecado, hermanos. Es fácil conformarnos hoy en día al pecado. En la mañana el hermano Paco hablaba de eso, que puede uno conformarse al pecado con la tecnología. Decía, tengan cuidado. Tengan cuidado con lo que mira ahí en el internet, tengan cuidado porque es fácil conformarse a aquello. Es fácil ver aquello, hermano, y creer que eso está bien, que puedo vivir sirviendo a Cristo y seguir mirando aquello que hace daño a mi vida. Entonces vemos que tenemos que tener cuidado en esas áreas y que cuando no vivimos, hermanos, una vida como a Dios le agrada, negamos al Señor. Con nuestras vidas, con nuestros hechos, negamos al Todopoderoso, hermano. Porque la vida cristiana requiere santidad, hermano. La vida cristiana requiere comunión entre hermanos. Eso es necesario, eso es vital, es de primer orden, hermanos. Tiene que haber eso en nuestras vidas. Tiene que haber fraternidad en nuestras vidas para ser santos. Sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Y no has dejado mi nombre. Ahora dice aquí: he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te amo. La iglesia de Filadelfia, hermanos, los tiempos de Filadelfia fue una iglesia, hermanos, donde habría la fraternidad entre hermanos. Y la fraternidad entre hermanos, hermanos, produce frutos. Frutos que se miran, que se sienten. La gente percibe, la gente que no conoce a Cristo cuando viene a la iglesia percibe que hay algo diferente. Puede sentir algo. Yo sentí algo en la iglesia, cuando fui a la iglesia sentí un calor, una presencia, una paz cuando estaba ahí. Porque la fraternidad trae frutos, hermanos, a la vida del creyente. La iglesia trae frutos, produce frutos en la vida de la iglesia. En la vida del cristiano hay frutos de la fraternidad, los dones del Espíritu, aleluya. Y cuando hay los frutos, cuando está la fraternidad, hermanos, cuando está Cristo presente, hermanos, en la iglesia, cuando la presencia de Dios está fuerte, cuando hay esa fraternidad entre hermanos, hermanos, lo que es impuro sale a la luz. Lo que no agrada a Dios sale a la luz. Dios lo pone en evidencia para que el cristiano se arrepienta, para que se convierta al Señor. Los falsos espíritus no pueden hacer, hermano, no pueden tener éxito en la iglesia, porque hay fraternidad. No pueden venir el espíritu, hermano, de pleito, de ira, de enojo, el espíritu de mentira, el espíritu de orgullo, lo que sea, puede venir a la iglesia, pero no va, hermanos, a poder impactar la iglesia, porque hay fraternidad en la iglesia. No se puede. Y si quiere introducirse, sale a la luz inmediatamente. El Espíritu Santo lo saca a la luz. El espíritu falso sale en el nombre de Jesús. Pero cuando no hay eso, hermanos, cuando no hay fraternidad en la iglesia, se le abren las puertas a tantos demonios en la iglesia. Se le abren las puertas a tantos demonios en la vida del creyente. Se le da lugar al demonio que entra, los demonios entran, hermano, y anda haciendo de las suyas. Y como que no se puede identificar, como que se esconde aquello. Pero el Espíritu Santo, que es fiel, hermanos, siempre va a tratar con su iglesia para limpiarla, porque viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero cuando hay fraternidad en la iglesia, el demonio no puede, hermanos, contra la iglesia. No puede. Por eso dice aquí: he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos, o sea, falsos espíritus, y no lo son, mas mienten.
He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te amo. Por eso Pablo, cuando decía a los romanos, hermanos, hablaba, ¿verdad?, de que había obediencia. Dice, tal obediencia ha sido escuchada entre vosotros, dice, y por lo cual me alegro de vosotros, pero quiero que seáis sabios en el bien, seáis sabios